Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el pez de 3000 años, capítulo 4, continuación. La respuesta sionista. Históricamente, el sionismo es a la vez una reacción al antisemitismo y una alianza conservadora con él. A pesar de que los sionistas, como otros conservadores europeos, no llegaron a ser plenamente conscientes de con quién se estaban aliando. Hasta el surgimiento del moderno antisemitismo, el estado de ánimo de los judíos europeos era optimista. A decir verdad, excesivamente optimista. Esto se manifestaba no solamente en la gran cantidad de judíos, sobre todo en los países occidentales, que sencillamente abandonaron el judaísmo clásico, aparentemente sin grandes remordimientos, en la primera o segunda generación después de que esto fuera posible, sino también en la formación de un potente movimiento cultural, la Ilustración judía, Haskalah, que comenzó en Alemania y Austria en torno a 1780, se llevó después a la Europa del Este y para 1850-70 se estaba haciendo sentir como una fuerza social considerable. No puedo entrar aquí en una discusión de los logros culturales del movimiento, como la revitalización de la literatura hebrea y la creación de una magnífica literatura en yiddish. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de numerosas diferencias internas, el movimiento como un todo estuvo caracterizado por dos creencias compartidas: la creencia en la necesidad de una crítica fundamental de la sociedad judía y en particular del papel social de la religión judía en su forma clásica, y la esperanza casi mesiánica en la victoria de las fuerzas del bien en las sociedades europeas. Estas fuerzas estaban naturalmente definidas por el solo criterio de su apoyo a la emancipación judía. El crecimiento del antisemitismo como movimiento popular y las numerosas alianzas que con él establecieron las fuerzas conservadoras asestaron un duro golpe a la Ilustración judía. El golpe fue especialmente devastador porque, de hecho, el ascenso del antisemitismo ocurrió justo después de que los judíos se emancipasen en algunos países europeos e incluso antes de que fueran liberados en otros. Los judíos del Imperio Austríaco no recibieron derechos plenamente igualitarios hasta 1867. En Alemania, algunos estados independientes emanciparon a sus judíos bastante temprano, pero otros no. Cabe destacar Prusia, que abordó la cuestión a regañadientes y tarde. La emancipación final de los judíos en el Imperio alemán como un todo no fue concedida hasta 1871 por Bismarck. En el Imperio otomano, los judíos estuvieron sometidos a la discriminación oficial hasta 1909 y en Rusia, así como en Rumanía, hasta 1917. Así pues, el antisemitismo moderno empezó en la década siguiente a la emancipación de los judíos en Europa Central y mucho antes de la emancipación de la mayor comunidad judía de la época, la del Imperio zarista. Es por tanto fácil,
para los sionistas pasar por alto la mitad de los hechos relevantes, volver a la postura segregacionista del judaísmo clásico y sostener que, puesto que todos los gentiles odian y persiguen siempre a todos los judíos, la única solución sería sacar físicamente a todos los judíos y concentrarlos en Palestina, Uganda o donde fuere. Nota. Una de las primeras rarezas de Jabotinsky, fundador del partido que después habría de liderar Begin, fue proponer en torno a 1912 la creación de dos estados judíos, uno en Palestina y el otro en Angola. El primero, al ser pobre en recursos naturales, habría de ser subvencionado por las riquezas del segundo. Fin de nota. Algunos críticos tempranos del sionismo se apresuraron a señalar que, si se asume una incompatibilidad permanente y ahistórica entre judíos y gentiles, asunción compartida por sionistas y antisemitas a la vez, concentrar a los judíos en un lugar simplemente les acarrearía el odio de los gentiles de esa parte del mundo, como de hecho habría de ocurrir, aunque por razones muy diferentes. Pero, por lo que yo sé, este argumento lógico no causó la menor impresión, de la misma manera que todos los argumentos lógicos y fácticos contra el mito de la raza judía no influyeron lo más mínimo en los antisemitas. De hecho, siempre ha habido relaciones estrechas entre los sionistas y los antisemitas, exactamente igual que algunos de los conservadores europeos. Los sionistas pensaron que podían pasar por alto el carácter demoníaco del antisemitismo y utilizar a los antisemitas para sus propios objetivos. Muchos ejemplos de estas alianzas son de sobra conocidos. El propio Herzl se alió con el famoso conde von Plehve, el ministro antisemita del zar Nicolás II. Nota. Herzl fue a Rusia a reunirse con Plehve en agosto de 1903, menos de 4 meses después del abominable pogrom Kishinev, del que se sabía que Plehve era responsable. Herzl propuso una alianza basada en su deseo compartido de sacar a la mayoría de los judíos de Rusia y a corto plazo desviar el apoyo judío del movimiento socialista. El ministro zarista inició la primera entrevista, 8 de agosto, observando que se consideraba un ardiente partidario del sionismo. Cuando Herzl pasó a describir los objetivos del sionismo, von Plehve le interrumpió: «¿Está usted predicando a los conversos?». Cita de Amos Elon Herzl Ham Oved, 1976 en hebreo. Fin de nota. Jabotinsky hizo un pacto con Petliura, el líder ucraniano reaccionario, cuyas fuerzas masacraron a unos 100.000 judíos entre 1918 y 1921. Los aliados que tenía Ben-Gurión en la extrema derecha francesa durante la guerra de Argelia incluían a algunos conocidos antisemitas que sin embargo procuraron explicar que solamente estaban en contra de los judíos en Francia, no en Israel.
Tal vez el ejemplo más escandaloso sea el placer con que algunos líderes sionistas de Alemania saludaron el ascenso de Hitler al poder porque compartían su creencia en la primacía de la raza y su hostilidad a la asimilación de los judíos con los arios. Felicitaron a Hitler por su triunfo frente al enemigo común, las fuerzas del liberalismo. El doctor Joachim Prinz, un rabino sionista que posteriormente habría de emigrar a Estados Unidos, donde llegó a ser vicepresidente del Congreso Judío Mundial y una luminaria en la Organización Sionista Mundial, así como gran amigo de Golda Meir, publicó en 1934 un libro especial, Wir Juden, Nosotros Judíos, para celebrar la llamada Revolución Alemana de Hitler y la derrota del liberalismo. Cita de este libro: el significado de la Revolución Alemana para la nación alemana terminará estando claro para aquellos que la han llevado a cabo y que han modelado su imagen. El significado que tiene para nosotros ha de exponerse aquí. Al liberalismo se le ha acabado la suerte. La única forma de vida política que ha contribuido a la asimilación judía se ha hundido. Fin de cita del doctor Joachim Prinz, Wir Juden, 1934, página 150-151.